Si está buscando información sobre cómo es ser desarrollador front-end o back-end y cuáles son las diferencias entre estas dos profesiones, este video es para vos. Vamos a hablar acerca de este tema en profundidad, vamos a entrevistar a un profesional del área que es Mauricio, vamos a ver qué se necesita para trabajar de esto, cómo tenés que formarte, cuál de las dos paga más, cuál de las dos es más demandada por el mercado y demás. Mirarlo hasta el final porque te puede llegar a servir muchísimo. También si estás arrancando lo que es la programación, te recomiendo que veas este video que te voy a dejar por acá arriba, que habla acerca de cómo es ser desarrollador o programador junior, y también te dejo otro video acerca de los pros y las contras de ser programador, que también te va a servir muchísimo y te puede llegar a interesar. Por las dudas, este video fue subido el año pasado a otro canal que se llama Estudiar con Manu, pero en este canal Trabajos Tech decidí subirlo sumándole mucho valor, así que mirarlo hasta el final porque te va a servir un montón. Te aviso por si ya lo habías visto. Vamos con el video. Estamos acá con Mau. Bienvenido, Mau. Muchas gracias, Manu. ¿Cómo estás vos? Mau, si querés comentarnos un poquito quién sos vos, hace cuánto trabajás en lo que es el área del desarrollo y básicamente qué es esto de desarrollo front-end y back-end. Bueno, primero que nada, yo soy un desarrollador full stack. Me dedico a tanto el front como el back-end en conjunto. Ya llevo algunos años en la industria, no por decir alguna cifra, pero es lo suficiente como para ya poder estarme desenvolviendo en la empresa, ya en ámbitos empresariales y también pues en poder enseñarlo. Yo me dedico también a enseñarlo como un segundo oficio, así que pues vamos bastante sólidos, por así decirlo. Bien, excelente. ¿Cómo definirías vos el desarrollo front-end y el desarrollo back-end? Claro, mira, vamos a comenzar por la parte del front. No podríamos decir que son escalonados, pero el front es como normalmente una persona que empieza en el desarrollo web comienza. ¿Por qué? El front-end, bueno, para aquellos que tienen la noción de la palabrita en inglés, indica enfrente, indica cosas frontales, algo que puedes ver directamente. El frontend básicamente se trata de desarrollar todos estos componentes visuales que al final de cuentas el cliente va a poder ver y con lo que va a poder interactuar. Todo aquello, ya sea el botón, aquella barra de navegación, los menús, las personas, las tarjetitas, imágenes, los videos, todo lo que tenga que llegar directamente a la visión del cliente es lo que uno como desarrollador frontend va a realizar. Hay una pequeña controversia ahí, Manu, sobre si el frontend tiene que diseñar las cosas. Realmente el frontend no es algo que te obligue a ser un diseñador, porque eso es lo que hace que muchas personas se echen para atrás, es lo que hace que muchas personas se retracten, es decir, bueno, si todo es visual, si todo es atraer al cliente, entonces yo, por ejemplo, yo que no soy creativo, que no tengo la creatividad para imaginar colores y ver cómo quedarían mejor, evidentemente a una persona podría pensar, si yo soy responsable de lo que el cliente va a ver, no quiero dedicarme a eso porque entonces no soy creativo y entonces podría cargar con la responsabilidad de una empresa. Pasa que en la mayoría de los casos, Manu, cuando la empresa es suficientemente sólida, evidentemente tienen su propio sector de diseño. Lo que hace un desarrollador frontend es ver la página en una imagen y poder traducir esa imagen en código. Claro, ya no te preocupas por tú estar ideando y la creatividad y todo eso. No digo que no seamos creativos, pero por lo menos yo no soy. Entonces ya no te preocupas por esa creatividad, ¿no? El hacer from scratch y el cargar con el peso de atraer a un cliente. No, hay un área que lo hace y tú como desarrollador front te debes encargar de saber traducir eso a un código realmente interactuable. Bien, excelente. Es decir, no se dedican a lo que es el diseño de la experiencia del usuario siendo desarrollador front-end, o lo ideal sería que no sea así. Lo ideal sería que no sea así, claro, y eso lo mencionan muchos desarrolladores, que carreras paralelas que luego toman de UI, UX son muy complementarias y les han ayudado mucho en su carrera, pero no es excluyente el saberlo. Es decir, no tienes que tomar ambas cosas para poder empezar a hacer. El ideal es que haya quien lo diseñe y tú lo traduces a código. Bien. Y ahora, ¿cuál es la diferencia con un desarrollador backend? La diferencia es abismal. Te voy a poner un pequeño ejemplo, Manu. Imagínate cualquier página que tú hayas utilizado, que a ti te encante, por la experiencia precisamente de utilizarla, ¿no? Ya sea alguna red social, incluso tu canal, ¿no? Cuando tú interactúas con la plataforma donde lo subes, tú no sabes realmente todo lo que pasa por detrás. Tú das clic al botón y curiosamente tu video está subido, ¿no? Por ejemplo, y curiosamente le diste like a la publicación o acabas de hacer un nuevo amigo en una red social. ¿Qué pasa por detrás? De eso se va a encargar el desarrollador backend. El backend es toda esta parte que hay detrás de una página en cuanto a términos logísticos implica. Esto es también muy claro en cuanto a su diferencia. ¿Por qué? Porque el front, si bien sí tiene que pensar
pensar en muchas cosas lógicas, realmente la manipulación de datos en sentido de cálculos no es tan alta como un backend. El backend sí tiene que trabajar con muchos cálculos, no necesariamente matemáticos, pero sí muchos cálculos que conecten todo para poder llevar a la logística de lo que puede ser una interacción tan simple como la de un botón. Entonces, esta es una de las grandes diferencias, porque el backend va a hacer todos estos cálculos que el cliente nunca va a llegar a ver qué es lo que está pasando. Ok, genial. Entonces, a la hora de ofertarnos nosotros como profesionales en un futuro, tenemos que tener bien definido a ver cuál de las dos sabemos hacer mejor, quizás. Totalmente. Somos humanos y como humanos tenemos esta preferencia. Ya naturalmente somos preferentes a algo, ¿no? Sabemos qué es lo que nos gusta más y sabemos qué es en lo que más nos empezamos a meter. Mercado hay para ambos. Sin embargo, sí sería prudente comenzar con las bases iniciales y ya sobre de ello ir viendo cuál de las dos ramificaciones tomar. Ok, con esto que decís de las bases iniciales, ¿por dónde debería comenzar una persona a investigar y a formarse para poder trabajar en esta área, sea tanto en frontend y en backend? Y una vez que digas, bueno, llegué hasta un punto en el cual podés decidir dónde especializarte, cómo seguir. Claro, las bases son un poquito subjetivas y hasta cierto punto controversiales referente a lo que diferentes desarrolladores podrían decir. Si nosotros hablamos de que un backend desarrolla cosas que el cliente no puede alcanzar a ver, las bases iniciales que podríamos tomar nosotros son algunos algoritmos, estructuras, operaciones como búsquedas de datos, cómo hacer una búsqueda de datos, cómo filtrar datos, data en general, ¿no? Tampoco tal vez al nivel como para poder llevarlo a un data science, ¿no? Pero sí aprender a manipular un dato, ¿no? Aprender a jugar con la logística de organización, filtración, agrupación de datos, algoritmos, estructuras de datos, todo ese tipo de temas que realmente no son algo tangible, ¿sabes? No es algo que tú vas a alcanzar a visualizar, porque estás trabajando con números, con cadenas, con arreglos, objetos, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo también siento que un backend debería tener esta noción básica de las 3 herramientas que todo desarrollador web debe conocer, y son HTML, CSS y JavaScript como lenguaje en secas. Estos 3 elementos, a mi parecer, los debe tener bien claro tanto un front como un back. El front va a saber manipularlo a niveles mucho más elevados por ser este asunto visual, pero el backend necesita entender de dónde vienen los datos que luego él maneja, ¿sabes? Necesita entender el usuario y cómo le van a llegar las cosas para poder profundizar también él de cómo recibirlas. Ok, excelente. Y ya lo que es el tema de uno cuando se especializa haciendo backend y frontend, ¿cuáles son los lenguajes que son más importantes para cada una de las dos áreas? Claro, mira, si ya contamos la base, que son estos 3 que te comentaba, HTML, CSS y JavaScript, llegamos a este pequeño punto en el que tenemos que empezar a, como dices, a ramificar, y qué tecnologías utilizar a partir de ello también puede llegar a ser subjetivo. ¿Por qué? Porque evidentemente me imagino que sobre todo aquellos que están interesados en esta área ya habrán visto alguna oferta laboral, ya habrán palpado por ahí en alguna página y notarán que piden muchas tecnologías y siempre son tecnologías diferentes, o casi siempre. Entonces, por no hacer publicidad, por así decirlo, a una tecnología en específica, que por ejemplo en las que yo trabajo, si quieres te puedo comentar qué utilizo yo, pero hay un mundo de tecnologías, ¿sabes? Okay. O sea, entonces, por ejemplo, en sentido del frontend, una vez que ya terminas de entender estas primeras 3 lenguajes, HTML, CSS y JavaScript, podríamos pasar tal vez a algo que se llaman preprocesadores de CSS, podríamos entender frameworks de frontend o también incluso motores de plantilla. Bueno, motores de plantilla son un poquito más a nivel back, pero frameworks de frontend, podríamos ya empezar a pensar en React, tal vez, empezar a pensar en Vue, empezar a pensar en Angular. Cualquiera de esas 3 opciones son bastante útiles. Su servidor, yo trabajo con React, entonces es una de las tantas posibilidades que hay. Y más allá de una tecnología en específico también, empezar a entender el por qué la estás utilizando, ¿sabes? Hay muchos desarrolladores que quedan estancados en este caso, Manu, porque aprenden una tecnología sin saber realmente el motivo por el cual la están utilizando. ¿Por qué estoy utilizando React? ¿Por qué estoy utilizando Angular? ¿Por qué estoy utilizando Vue? Y empezar a hacerte un portafolio sólido para contigo. Cada uno de estas tecnologías va a tener diferentes
temas o subtemas que aprender a lo largo de esta curva. Pero como tecnología sí podríamos decir preprocesadores de estilos para front y frameworks de frontend, ¿no? Yo consideraría que podrían ser estos. Y a nivel backend ya tendríamos que empezar a pensar en JavaScript, pero pensado para el servidor, por ejemplo. En el caso de que quieras ver Node.js, también pueden haber otras tecnologías como Azure, trabajarlo con C#, trabajarlo con Java, vaya, otros lenguajes que ya no tienen que ver con el JavaScript que tú estabas aprendiendo. Eso es muy importante, pero empezar a entender nociones de qué es un servidor, cómo funciona el sistema solicitud-respuesta, request-response, más una parte un poquito más teórica, porque al no ser algo tan tangible, como te acabo de comentar, al ser backend es data, así a secas, entonces sí vas a necesitar tal vez una base un poquito más teórica, ¿sabes? Cómo funciona la respuesta de un servidor, el tiempo, caché, qué es una GAP, qué es una API, qué es una respuesta, o sea, ese tipo de elementos, y empezar a implementarlos en tu lenguaje de preferencia. Java, C#, JavaScript, por ejemplo, por poner algunos, y ya, sobre de ello, pues empezar a hacer tu ruta. Bien, excelente. Y sumado a que esto, una vez uno en el primer trabajo o donde esté trabajando, seguramente lo vayan a orientar a ver hacia dónde podría tener conocimiento, o no, en este caso. Claro. Al final de cuentas, la empresa, tú sabes qué target vas a tener, ¿no? En algunas empresas. Entonces, algo que yo hacía mucho antes de empezar a trabajar, cuando estaba buscando mi trabajo, era buscar muchas ofertas de trabajo. Así abría todas mis ofertas de trabajo y analizaba qué tecnologías tenían en común. ¿Qué es lo que realmente el mercado te está pidiendo en común? Cada una te va a pedir alguna cosita específica, ¿no? Tal vez acá te piden Jenkins, tal vez acá te piden Docker, tal vez acá te piden con Java y allá te piden con JavaScript, pero debe haber algo que tengan en común. Esos puntos en común son los que yo empecé a aprender, porque sabía entonces que con cumplir el portafolio base, como comentas en este caso, Manu, ya la empresa te guiará a cómo utilizar el resto de herramientas. Pero sí les recomiendo mucho a los futuros desarrolladores que vayan armando su propio portafolio base a partir de, como dices, el target que tengan, ya sea front, back o full stack. Bien. Ahora, todo esto que me comentaste, quizás para alguien que está recién arrancando, dijo, uy, son un montón de cosas para aprender, me imagino, porque quizás uno se termina asustando. Pero ¿en cuánto tiempo se puede llegar a un nivel en el cual todas estas cosas que vos me comentaste parecen normales o alcanzables? ¿Se entiende la pregunta dónde va? Claro. ¿Cuánto tiempo me tomaría poder tener el nivel suficiente tal vez como para poder empezar a aspirar a un trabajo? Exactamente, sí. Claro que sí. Mira, así como en todas las áreas, siento yo, o por lo menos en la mayoría de las áreas, creo que me imagino que comprenderás la frase, la práctica hace al maestro. Esto significa que así te quieras dedicar a la filosofía, así te quieras dedicar al desarrollo, actuaría o etcétera, vas a tener que practicar mucho para poder agarrar un nivel importante. Eso quiere decir que, según el tiempo que tú le dediques, vamos a poder llegar a un estimado de resultado, ¿vale? No es lo mismo que tú estés en tu trabajo haciendo tus cositas y le dediques 1 hora o 2 horas al día a ver algún video, a que tal vez pues tomes la decisión de dedicarle 4 o 5, ¿no? 6, 7 horas. Tu servidor, yo para poder empezar, para poder dedicarme al desarrollo, en el momento en el que yo dije, necesito dedicarme al desarrollo, en ese momento, Manu, yo dejé absolutamente todo y me dediqué no menos de 15 horas al día a desarrollar, a aprender, a trabajar. Y una vez que yo tomé esa decisión, yo en 2 o 3 meses ya me estaban buscando las empresas. Ya tenía mi portafolio, pero es una cantidad de horas tal vez inalcanzable para personas que no pueden dejar todo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, sí es importante que tengas tu estimado, ¿sabes? Y también el objetivo que tengas. Porque si tú lo quieres ver como un hobby o como algo de en algún momento se dará, pues tal vez sí le puedas dedicar 2, 3 o 4 horitas al día. Si tú realmente lo necesitas como una profesión, vas a tener que destinar el tiempo que tú consideres acorde con la rapidez de tu resultado. O sea, depende de cada uno. Es decir, los que son más jóvenes, que quizás pueden vivir con los padres y no tener que depender de un trabajo,
lo ideal sería que le puedan meter la mayor cantidad de tiempo posible en cuanto ellos quieran independizarse o empezar a tener su trabajo. Así también alguien que recién o está trabajando o tiene un trabajo y le puede dedicar no más de 6 horas por día, tampoco es un mal número como para poder aprender, y un par de meses y quizás un año pueda conseguir su primer trabajo también. Exactamente, mano. Excelente. Excelente, Mau. Bueno, el tema del título universitario, si hace falta y demás, eso lo respondimos en el video de desarrollo full stack, que creo yo que va muy de la mano con la pregunta. Te quería preguntar algo también en el tema de, para los que quieran o los que les interesen, el tema de si se puede trabajar para el exterior, si se puede trabajar todo online, eso ya está respondido en el otro video. Lo que sí te quería preguntar a vos, en tu perspectiva, ¿cómo es tu visión del mercado de acá a un futuro? Tanto a nivel de demanda laboral como a desarrollo del mercado en sí, digamos, en cuanto a tecnologías, qué es lo que se viene y demás. Ok, mira, otra vez vamos a entrar en un concepto un poquito controversial. Más de una persona que va a ver tu video seguramente ya tendrá el testimonio de alguna persona que estudió desarrollo y aún así no ha encontrado nada. Eso es estadísticamente... es imposible que no conozcas a una persona que ya se haya dedicado a esta área y que no tenga trabajo de esto. Te voy a platicar algo. Tú sabes lo que es un bootcamp, tú sabes lo que son estas plataformas de estudios. Yo trabajo actualmente para una plataforma de estudios. No le vamos a hacer publicidad. Pero, ¿qué pasa? Hay mucha gente queriendo aprender desarrollo, mano. Y hay tanta gente aprendiendo desarrollo que actualmente estamos empezando a llegar a un tope. ¿Ok? Estamos empezando a llegar a un tope. En biología lo conocen como crecimiento sigmoideo. Aquí lo vamos a entender como este tope laboral. ¿Por qué, Manu? Trabajo hay muchísimo. Trabajo hay una cantidad impresionante. Impresionante. ¿Qué pasa? Que muchos desarrolladores aprenden por aprender. Muchos desarrolladores, Manu, están tomando un curso y con ese curso quieren entrar a trabajar. Muchos desarrolladores toman la lista de reproducción de tu plataforma de videos y quieren entrar a trabajar con eso. Pero no hay muchas personas que destinen realmente mucho más a su formación. La cantidad de trabajo es impresionante. Es impresionante, pero si tú sabes que hay 200,000 desarrolladores saliendo de bootcamps, de plataformas y todo, ¿qué estás haciendo tú para destacar entre esas 200,000 personas? Entonces, trabajo hay muchísimo, pero ¿qué crees? Donde sí se está empezando a acabar el trabajo es en los juniors. Es en juniors y en trainee. Ya las empresas están terminando de contratar a estas personas iniciales y necesitan a alguien que demuestre un nivel un poquito más elevado. Puedes llegar tú al mercado y decir, ¿sabes qué? Sí, soy junior, pero tengo este proyecto hecho, he trabajado en esto, me he puesto a practicar en esto, todas mis tecnologías están respaldadas por proyectos míos, personales. Tal vez hice el sistema de la tiendita de mi mamá, tal vez, ¿sí me explico? O sea, que se note este trabajo, realmente que se vea que tú estás destacando entre los demás. Solo entonces vas a tener mucho trabajo. Manu, no hay un solo día en el que no me llegue una propuesta laboral. Y esto evidentemente lo hace la experiencia, pero necesito que aquellos que quieren entrar al desarrollo se empiecen a quitar con esta idea de que la experiencia siempre es el tiempo. Aquí en el desarrollo, Manu, es muy diferente. Claro que te van a decir, oye, necesito por lo menos un año. Pero si tú llegas y dices, quiero que veas que he hecho 10 proyectos míos, trabajándolo día y noche, enfrentándome a problemas, investigando, tienes algo que demostrar. Solo entonces tú vas a poder ser de esas personas que digan, hay muchísimo trabajo. Bien, excelente. ¿Cuál de las dos áreas, front-end o back-end, es la que mayor se paga? ¿O cuáles son los sueldos en cada una? ¿O si difiere o son lo mismo? Normalmente no difieren bastante. La verdad es que las cifras son muy similares o incluso empatadas, ¿no? en el mercado. Sin embargo, sí el backend es ligeramente más solicitado que el frontend. Ligeramente sí está más solicitado el back que el front. Yo en mi primer trabajo, Manu, entré como frontend y terminé como full stack.
Cuando cambié de trabajo, entré como frontend y terminé de full stack, por lo mismo de que el backend sigue siendo algo tan grande por detrás que requiere a mucha gente trabajando en él. Entonces, sinceramente, acorde con la experiencia que yo he tenido, no me ha tocado encontrar brechas tan amplias en salario. Son muy empatadas en la mayoría de los casos, pero sí se solicitan un poquito más a los backends que a los frontends. Bien, bien, excelente. Y ya para finalizar, ¿cuáles son los pros y las contras que vos le encontrás a esta profesión de lo que es el desarrollo? Claro, los pros, primero que nada, es esta amplitud del mercado laboral. Todo es tecnología hoy en día, mano. Todo. No hay absolutamente una sola cosa que no hagas que en tu vida laboral que no tengan una influencia tecnológica. Incluso aquellas áreas que pues han estado muy rezagadas en tecnología y todo, cada vez empiezan a implementar estas cosas. Ahora, claro, el desarrollo web no es específicamente que apliquen todos los trabajos. Sin embargo, toda empresa necesita una página. Toda empresa necesita administrar sus servidores. Todo, absolutamente todo, cada negocio, cada cosa necesita administrar datos. Entonces, si tú sabes buscarlo, está perfecto. Ahora bien, ese es el primer pro, que es la amplitud laboral. Otro pro muy bueno, que puedo dar yo fe de ello, es la capacidad del home office. La capacidad del home office, si tú tienes la capacidad, puedes desenvolverte en ello. Como te comentaba, no sé si te lo comenté, yo estoy trabajando en una startup europea, precisamente. Entonces, pues, esta ruptura de barreras ya está en el ámbito del desarrollo, cosa que otras áreas no pueden hacer. Hay áreas de la medicina, áreas legales, que no puedes ir a otro lugar a trabajarlas, a otra parte. Y aquí, en la comodidad de tu casa, estás trabajando para el extranjero, ¿no? Es una maravilla. 100%. Entonces, ese es uno de los más grandes pros, y el salario. El desarrollo está en el top 10 de las profesiones mejor pagadas a nivel mundial. Está en el top 10, búscalo en México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, donde tú gustes. Está por lo menos en el top 10 de las profesiones mejor pagadas, porque pues evidentemente todos queremos que se note nuestro esfuerzo también en remuneración, ¿no? Pero bueno, esos serían algunos pros que te puedo dar. Te puedo dar una lista muy grande porque yo estoy enamorado de mi profesión. Te puedo dar una lista enorme, pero vamos a hablar un poquito de los contras. Los contras, en primera instancia, es que es una profesión muy autodidacta. Esto no debería ser necesariamente un contra, pero sí tienes que pensarlo si quieres dedicarte a esto. Realmente, ¿qué tan disciplinado soy yo para poder aprender en cada momento? ¿Qué tan disciplinado soy en este momento yo para saber que tengo que aprender por mí mismo esto? Llega un punto, Manu, en el que esto del desarrollo es una resolución de problemas tan diferentes que siempre tienes que estar buscando soluciones nuevas. Siempre tienes que estar buscando cosas nuevas. Y si tú no te desarrollaste para poder aprender, buscar en internet, etcétera, 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 pues ya te imaginarás, pues tienes problemas sobre todo en el trabajo, ¿sabes? Tutoriales de YouTube hay muchísimos, cursos, plataformas y todo, siempre te van a llevar de la mano. Pero el día 1 que tú llegues al trabajo, te van a dar una asignación y nadie te va a llevar de la mano a decir, ven, te enseño a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya te están pagando para que tú resuelvas ese problema, ¿no? Entonces, ese es un tal vez contra que se puede convertir en pro, pero lo vamos a dejar en contra ahorita. Otro contra en este caso, Manu, es que a pesar de que tú puedes hacer home office donde tú quieras, para poder trabajar en el extranjero o para poder aspirar a niveles un poquito más grandes, sí vas a requerir empezar a trabajar tus idiomas, empezar a trabajar el idioma del target que tú tengas. ¿Por qué? Yo ahorita pues voy a necesitar el inglés, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que trabajo para España, por ejemplo, que pues nada que ver con el inglés, en algún momento, al codearse, al hablar, al tener que tener una junta con alguien, como tú empiezas a subir de jerarquía, vas a tener que interactuar con más personas. No solamente estás en tu computadora, y eso te va a obligar a que tengas que desenvolverte. Ahora, mucho de esto que te digo, Manu, de que trabajo sobra,
está en el extranjero y te va a requerir el idioma. También, si tú mismo te limitas por el idioma, entonces, pues como que tú solito te pusiste el pie, ¿no? Ahora bien, ese es otro de los contras. Y para que seamos empatados 3 y 3, en 3 pros y 3 contras, vamos a decir solamente por último que es un área que si tú no sabes afrontarla, o si tú te vienes nada más con la finta de estar enamorado por el ingreso o algo así, es un área bastante frustrante, aunque no lo parezca. En toda esta curva de aprendizaje vas a frustrarte muchísimo. Si no eres tolerante a los errores, a la frustración de tus errores, entonces esta área no es para ti. ¿Por qué? Porque aquí, para que tú aprendas a hacer las cosas rapidísimo, vas a tener que pasar por mucho tiempo de equivocarte, muchísimo tiempo de equivocarte. Y entonces, más allá de la frustración habitual de que una empresa te esté presionando por hacer eso, aquí es un poquito más libre. Tienes que aprender a pelearte con tu propia frustración de tus propios errores. Si a ti te frustra mucho, te enojas mucho con tus errores o te bloqueas cuando te equivocas mucho, ten por seguro que te puede conflictuar tu curva de avance. Genial, no, buenísimo, cualquier cosa ya saben que tienen para poder ir a ver los otros videos que ya hicimos, que realmente están muy pero muy interesantes. Y bueno, Mau, de verdad, muchísimas gracias por tu participación y bueno, cualquier consulta que tengan la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Eso, Mau, de verdad, muchas gracias por participar. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Manu. De verdad, invito a todos aquellos que están interesados, porque si estás viendo este video es porque estás interesado en inmersarte un poco más. Cultívate, aprende un poquito, aprende un extra. Ya lo sabrán aquellos que vieron tus videos pasados y que me contactaron por mi plataforma de LinkedIn. Yo estoy siempre dispuesto a guiarte un poquito, explicarte cómo podrías empezar, qué sí, qué no te recomiendo. Siempre abiertos a que puedas aprender y a que te mantengas motivado de que hay gente que sí te apoya a que lo logres. Y mirá uno de estos 2 videos que te dejo por acá porque realmente te pueden llegar a servir muchísimo. Te espero ahí.